Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Queremos que conozcas a Jesús y que ese encuentro transforme tu vida por completo. Al concluir el 2019 con Clave de Re, en el 2020 te invitamos a 2020 Visión Integral. Hoy Dios tiene un mensaje especial para ti. Es tiempo de disponer tu corazón. Bienvenido. Amado Señor, Dios, gracias por este tiempo. Señor, oro porque tu propósito en esta transmisión se cumpla. Porque, Señor, hables a cada corazón, Señor, a cada vida, a cada familia que estará conectada en esta tarde con nosotros en esta transmisión. Gracias, amado Dios. Gracias por tiempos como estos. Son valiosos, son enriquecedores, son edificantes, Señor. Oro porque tu espíritu se mueva en medio de nosotros y porque, Señor, podamos seguir compartiendo como iglesia en unidad espacios tan bellos como estos. Oramos, Jesús, en tu precioso nombre. Amén y amén. 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 Muy bien, muy bien. Entonces, ahorita hablando de la iglesia global, de cómo nos hemos conectado, hablando un poquito, el último tiempo de oración estuvo genial con el Paz Moisés. Fue un tiempo bacanísimo. Recuerdo el del 20 de julio también, ¿se acuerdan? Fue el otro tiempo de oración. Con el Paz. Colombia. Sí, de Colombia. Fue muy bacano. En los ayunos. Entonces, eso nos ha traído mucha unidad. Y de eso queremos hablar en esta tarde, de la unidad. Pero la unidad orientada, como les decía ahorita, a la familia. A la familia. Ahorita, antes de salir al aire, hablábamos aquí un momentico con mi esposita y decíamos, Señor, ¿cómo eres de claro? No solo nos hablas de unidad en medio de la iglesia, porque un Pablo se lo dice a la iglesia, por favor, les suplico, permanezcan en unidad, en un mismo propósito y en un mismo sentir. Eso se lo dice Pablo a la iglesia. Entonces uno dice, si el Señor le hace un llamado a tener unidad en la iglesia, ¿cuánto más en la familia, que se supone es el primer ministerio, ¿cierto? Entonces, tenemos que entender que el Señor, creo yo, sin estarme equivocando, que el Señor dice, yo necesito que tú procures mantener la unidad en tu casa primero, ¿sí? Porque pues hay gente que está muy bien a nivel iglesia, entonces no, y entonces conectado con todo el mundo en la iglesia, y entonces sirve, y en el ministerio, y las cosas, pero en la casa no vive esa unidad. Entonces, creo yo que si hablamos de orden, la casa está primero que la iglesia. Entonces, vuelvo y digo, si Pablo hace un énfasis en decirle a la iglesia, permanezcan en unidad, ¿sí? Nosotros nos encontramos en la palabra como el Señor Jesús mismo dice, una familia dividida difícilmente prospera, difícilmente se mantiene en pie, ¿sí? Entonces, quiero que hablemos de eso un rato, ¿cierto? Y quiero primero darle la palabra aquí a mi esposita, que quiere sumar algo a lo que yo estoy diciendo relacionado a esto. Así es, la palabra y sobre todo Pablo nos enseña tantas cosas y Primera de Pedro nos habla de manera específica, tanto a hombres como mujeres, cuando tanto a los esposos como a las esposas, cuando hablamos de los deberes conyugales. Entonces nos da tanta claridad en cuál es nuestro papel como mujer y cuál es el papel del hombre. Y nos dice, sobre todo enfocado a nosotras, ¿no? Nos habla de esa suavidad que debemos tener, de ser íntegras, respetuosas, y me encanta que dice que debemos tener un corazón suave y apacible, porque eso es lo que tiene valor delante del Señor. Entonces, siempre tenemos que tener una visión clara, poder tener la perspectiva de que hacemos las cosas para el Señor y no para mi esposo ni para los hijos, sino para Él, conscientes de que Él nos va a respaldar y que en Él encontramos esa herencia, esa ganancia. Y Él dice, hagan todas esas cosas, en especial lo que procede del corazón, que es suave y apacible, porque eso es lo que tiene valor para mí, dice el Señor. Entonces, y la importancia de tener en alta estima el matrimonio. Hoy en día, pues, el tema de los matrimonios no se le está dando el valor divino que dice la palabra, sino es algo muy pasajero, muy efímero y no se le da el valor contundente. Nadie dijo que fuera fácil, pero es lo mejor que podemos hacer, podernos casar si Dios lo dispone.
Y entonces en eso es que la gente pues entra de pronto por ahí esa división, porque no hay claridad de los preceptos y principios que el Señor nos ha dado. Y más con esta cuarentena, con el tema de la cuarentena, yo creo que se ha predicado de esto muchas veces, pero si el Señor tiene a bien traerlo en este momento, es por algo, es porque Dios necesita hablar al corazón de todos. Esta cuarentena ha sacado a la luz no los problemas que se empiezan a tener en cuarentena, sino lo que se traía de atrás tal vez sin resolver. El fruto. Estoy completamente de acuerdo. Exacto. Entonces esta cuarentena hizo que la cosa estallara y que dejara ver cómo estaban las cosas. Y lo cierto es que hay familias, 5 meses, que no han convivido, no han sobrevivido en estos 5 meses. Hay gente que ha dicho, cuando esto vuelva a la normalidad, yo ya estoy contemplando hasta la posibilidad de separarme. Entonces, bueno, uno dice, señores, nosotros estamos casados y uno tiene rollos, líos. Y uno no va a decir, no, entonces estamos con Cristo y entonces esto es Disneylandia. No, uno a veces se levanta y tiene sus rollos y sus diferencias, pero pues tenemos que ser lo suficientemente sabios, como lo decía mi esposa. ¿Qué me dice el Señor a la luz de la palabra? ¿Qué debo tener en cuenta y qué debo poner en práctica? Amén. ¿Qué debo aplicar a mi vida? Para que las cosas fluyan. No sé si ustedes estén de acuerdo. Creo que sí. Yo quiero arrancar comentándoles algo. A mí me ha sorprendido y me ha sorprendido de una forma tremenda ver cómo los índices de violencia intrafamiliar se han disparado durante el tiempo de cuarentena. Los casos de parejas que llegan a consejería pidiendo ayuda justamente porque parece que el tema de la convivencia ha sido muy complicado. Es posible que muchas parejas ni siquiera hayan contemplado el hecho del divorcio, pero el tiempo de convivencia en la casa ha sido complejo. La gente no sabe convivir porque estamos muy metidos en las actividades del día a día. Entonces la gente va, trabaja en la oficina, la mayor parte del tiempo la pasa en la oficina y cuando llegan a la casa la gente come, se va a dormir y hay muy poca vinculación. Cuando el gobierno nos manda, bueno, en virtud de la pandemia nos manda meternos a la casa, entonces en la casa hay de todo. Yo estoy transmitiendo en este momento desde la sala de mi casa y la sala de mi casa es estudio de televisión, sala de estudio de algunos, el comedor no se usa como comedor, se usa como sala de estudio de todo el mundo. Ahí estudia mi esposa, mis hijos, todo el mundo estudia ahí. Estamos desarrollando nuestra cotidianidad en la casa y la gente no ha sabido manejar el tema. Yo quiero que recordemos algo que el pastor Darío nos decía cuando arrancamos el tiempo del confinamiento. El pastor Darío decía que este es un tiempo en el que Dios nos está llamando la atención en 3 aspectos fundamentales: nuestra relación con Dios, nuestra relación en familia y la manera como nosotros estamos tratando la creación. Esos son los 3 temas en los que Dios está trabajando. Y lo que desnuda justamente esta crisis que hay en algunas familias o los problemas de convivencia, que puede que ni siquiera sea una crisis, pero ese tema de la dificultad de que me siento mal, de que no puedo más, no me llevo bien con mi esposa, con mis hijos, lo que en realidad está desnudando es un problema que no es de la cuarentena, es un problema viejo que necesitamos aprender a darle solución de fondo a través de la palabra de Dios, y es la oportunidad que Dios nos ha dado. Precisamente en estos días, hoy, en mis redes sociales, en Instagram y eso, publiqué algo que una amiga mía había publicado, y es que primero tiene que pasar algo en tu corazón, después aplicarlo en tu casa, para que después puedas realmente impactar al mundo. Y creo que es lo que nos ha faltado en Deuteronomio 6, cuando Dios les da el Shema a los israelitas, que es la instrucción de: escucha, Israel, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y dice: grábate las palabras que están escritas en esta ley en tu corazón, primero, en tu corazón, y después transmíteselas a tus hijos. Entonces habla de un orden, hay un orden. Primero yo tengo que trabajar en mí corazón, cómo está mi corazón delante de Dios,
después tengo que transmitir eso en mi casa, en mi familia, en mi esposo, en mis hijos, en mi primer ministerio, que es lo que me rodea naturalmente. Y después ya puedo ir y proyectarlo en mi trabajo, en la iglesia, en el mundo. O sea, hay gente que tiene aspiraciones de ir a las naciones, creo que hoy lo estamos haciendo a través del internet, pero chévere, y todo eso es válido, poder ir a llevar el evangelio a los confines de la tierra, pero ¿qué está pasando en mi corazón y qué está pasando en mi casa, que son los primeros receptores del estado de ese corazón? Entonces creo que lo que está faltando es tener un corazón limpio y puro delante de Dios. Y yo quiero, antes de, perdóname, pastor, me tomo un momentico, yo quiero decirles algo. Yo quiero salir, se los digo de una, yo quiero salir. Con mi esposa hablábamos hace un momento y decíamos, tenemos ganas de salir, estoy hasta acá, en el conjunto donde vivimos tenemos piscina y no se puede usar, y eso es un absurdo. O sea, no me cabe en la cabeza tener una piscina a media cuadra y no poder usarla. Necesitamos salir, necesitamos despejarnos, pero nunca hemos pensado en irnos, tú por tu lado, yo por mi lado, y nos vemos dentro de 6 meses cuando hayamos reposado de este tiempo de cuarentena. No. Es un tiempo, este ha sido un tiempo que para nosotros no ha sido complicado, no ha sido difícil, no ha habido más conflictos de los que normalmente hay. El hecho de la convivencia o de estar todo el tiempo juntos, pues en realidad ya lo veníamos haciendo, ya veníamos con todo el tiempo juntos. Mis hijos estudian en colegio virtual desde hace más de un año, entonces pues esto no era novedad para nosotros, pero yo creo que hay cosas que la gente necesita hacer para poder tener una buena convivencia. Dios nos da estrategias para poder tener una buena convivencia y para poder ser nuestra familia. 2 cosas, una cosa que decían ustedes ahorita y que Lulú hacía énfasis, y es entender que lo que nosotros tenemos que tratar de hacer no es cambiar una conducta dentro de nuestra casa. O sea, aquí no queremos que la gente se lleve las 10 cosas que tienes que hacer para que la convivencia en tu casa funcione. 1, háblale con suavidad. 2, ayúdale a lavar la loza. 3, saca al perro. Eso sería. No, obvio, sí, eso ayuda. Yo lavo la loza. Claro, pero aquí al que le caiga el guante que se lo chante. Lo que pasa es que él dice, yo lavo la loza los domingos, pero yo lavo la loza. Los domingos yo no la lavo. No. Entonces, aquí el asunto no es atacar la conducta, sino atacar el corazón. Y entonces ahí es donde yo tengo que involucrar a Dios, ¿sí? Porque esto no es un asunto solo de moralidad, ¿cierto? O un asunto conductual. No. Esto es un asunto espiritual. Total. ¿Sí? Entonces, ¿recuerdan cuando uno se casó, esas frases que le ponen a las tarjetas? Cordón de 3 hilos difícilmente se rompe, y eso obviamente es bíblico. Y entonces uno dice, ¿eso qué significa? Pues que el Señor tiene que estar en medio de nosotros. Mi hija, Cata, la menor, aprendió la historia, bueno, la parábola de Casa sobre la Roca. Y ahora se la pasa todos los días. Papi, ¿tú edificas la casa sobre la arena o sobre la roca? Hoy nos estábamos bañando y me dijo, ¿tú sobre qué edificas la casa? Sobre la arena. Pero ella es muy incisiva, ella es intensa, y ella, yo creo que puede pasar, le puede durar meses. Entonces ella está, y lo que la palabra nos dice allí en ese texto en Mateo 7:24 es, en adelante, el hombre que escucha y pone en práctica, ¿cierto? Ese hombre prudente que edifica su casa sobre la roca, ¿sí? Sobre algo firme, sobre algo estable. Y tú decías ahorita algo, Paz, y es que el hecho de que estemos caminando con Dios no nos libra de dificultades. El Señor en ningún momento prometió que no, acércate a mí, tu hogar va a ser ideal. No, vamos a tener problemas. Entonces, yo siempre lo he dicho así, la presencia de Dios no es ausencia de conflictos. La presencia de Dios hace que yo maneje los conflictos de una manera diferente. Entonces, cuando nos enganchamos, cuando tenemos una diferencia, ¿qué es lo que se supone uno tiene que tratar de hacer primero? Ir a orar. Por eso digo tratar, ¿no? Porque uno a veces no lo hace. Entonces, ahora no vamos a decir, ay, les vamos a contar nuestra historia, nos va a dar a las
de los ángeles que somos, no, uno a veces tiene sus días, pero uno tiene que procurar ir a la presencia de Dios. Señor, ayúdame, guíame, respáldame, muéstrame en qué momento tengo que hablar, en qué momento tengo que callar, ¿cierto? El tema del perdón. Entonces, esto es espiritual, vuelvo y digo, aquí no es solo tratar de que las personas se lleven una serie de pasos, paso a paso, 1, 2, 3, el top 10, no. Es entender que todo comienza por lo espiritual. Necesitamos meter a Dios en nuestra casa de lleno. Amén. Y entonces ahí es donde uno habla de qué. Bueno, uno puede pensar en muchas cosas antes de avanzar un poco más. ¿Qué cosas han generado división en medio de esto? La economía. La economía es un tema complejo. Creo que no es un tema de solo pandemia, sino un tema de atrás. La economía, ustedes saben el choque que genera. La crianza de los hijos, ¿sí? Si de pronto algunos viven con la suegra, no tengo nada en contra de las suegras, yo amo a mi suegra, tengo la mejor suegra del mundo, o sea, es un amor. No vive con nosotros, no, pero es una bendición ¿para qué? Si mi suegra no existiera, no existirías tú. ¡Ay! ¿Sí? Entonces, ¿cómo le dice? Matripuntos, se llama matripuntos. Entonces, hay gente que convive no solo con su esposa, sino tal vez con más familia, ¿no? Entonces, eso hace que el tema sea complejo, no ha sido sencillo. Entonces, el ánimo aquí sería, porque pues ya nos queda solo media hora, el ánimo aquí sería animar, bueno, es redundante, animar a las personas a que empiecen a trabajar en esa relación íntima y personal con el Señor. Yo no puedo pretender tener unidad en mi casa si primero no tengo una unidad con Dios. Hay un orden, como lo decía Lulu hace un momento. Yo creo que ahí hay un tema clave, y es que el pastor Jesús nos decía hace un momento que hay factores que están desencadenando los conflictos. Entonces es el tema de la economía, la enfermedad, la crianza de los hijos, y podemos encontrar un pocotón, pero si nos damos cuenta, el conflicto, todos los conflictos tienen una misma raíz, y es nuestra naturaleza pecaminosa. Ahí es donde está la raíz de todos los conflictos. Si yo no estoy lleno del Espíritu Santo, y aquí vamos a hablar de presencia de Dios, si yo no tengo la llenura del Espíritu Santo en mi vida, difícilmente voy a dar buen fruto. ¿Qué se va a manifestar en mi vida? La carne. Eso es lo que se va a manifestar. Entonces, yo creo que ¿cómo decirle? El truco, el secreto, la clave para todo esto es estar llenos del Espíritu Santo. Sí, y lo decía hace un momento el pastor Chucho, si no está Jesucristo en medio de mi hogar, si yo no estoy lleno del Espíritu Santo, si yo no me aseguro de que mi esposa, mis hijos y yo mismo estoy lleno del Espíritu Santo, la convivencia se va a volver un problema, porque sale a aflorar el verdadero yo. El Carlo carnal es un Carlo complicado, es un Carlo terrible. La Luz Ángela carnal es una fiera, es un león, y creo que pasa lo mismo con ustedes dos. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo ponga bajo control nuestro temperamento y ponga bajo control nuestro carácter. Y ahí es donde está la clave. Y uno de los engaños más grandes de vivir en familia es que uno siempre está pensando o esperando que algo pase para poder cambiar. Entonces uno dice, ay, si mis hijos me ayudaran más, yo estaría diferente. Si mi esposo hiciera, entonces yo haría. Si mi esposa cambiara, entonces yo sería menos mal geniado. Y todos esos son autoengaños, o sea, eso no es real, eso no es verdad. Totalmente. Mientras no dispongamos nuestro corazón para que sea Dios el que trabaje en nosotros, en mí, o sea, si yo estoy viviendo una situación difícil en casa, la solución no está en el cambio de la circunstancia difícil, la solución está en el cambio de mi corazón frente a la circunstancia. Y ese cambio de corazón solo lo puede hacer una relación con Dios. Entonces, es eso, es como entender y cambiar el lado de ver las cosas. Poder decir, oye, si hay un ambiente pesado en mi casa, Dios, ¿qué tengo que cambiar yo? Algo en mí tiene que cambiar. Y así vamos a empezar a ver cómo las circunstancias las usa Dios es para moldear nuestro carácter, para perfeccionar nuestro corazón, porque ese es el trabajo que Él está haciendo, un sacrificio que hizo para siempre, pero nos está perfeccionando, nos está santificando todo este tiempo a través de todas esas circunstancias. Y fíjate
amor, Lulú y Paz Carlos, que Pablo lo dice en una de las cartas, dice, esto es una lucha, ¿sí? Esto es una lucha, porque cuando quiero hacer lo bueno no lo hago, aunque sea hacer lo bueno, no hago lo que quiero, sino más bien lo que aborrezco. Y entonces uno dice, ¿cuándo empieza la lucha? Cuando tú tomas la decisión de empezar a vivir en el espíritu. Entonces ahí tu carne empieza a jalar entonces ahí es donde se da esa lucha. Cuando tú no te preocupas por lo espiritual, pues tú vives reaccionando en la carne, actuando en la carne, hablando en la carne, y ahí no hay ningún tipo de lucha. Cuando tú trabajas por llenarte espiritualmente, ahí es donde la cosa se empieza a complicar. Uno dice, Pablo lo dice, mengüen en el espíritu, en la carne para que el espíritu crezca. ¿Sí? Mira que yo vengo el domingo pasado terminé de dictar el curso de madurez espiritual y al comenzar el curso de madurez espiritual, el curso tiene una cita de Neil Anderson que corresponde a su libro de Victoria sobre la oscuridad, y él hace un comentario que no recuerdo exactamente de quién es, pero él habla de un papá tal vez indígena enseñándole a sus hijos y diciéndole que dentro de cada persona existen dos perros o dos fieras, dos lobos que luchan uno contra el otro por saber quién domina. Y el hijo le pregunta al papá, ¿y quién va a ganar? Y dice, al que tú alimentes. Y eso sucede con nuestra vida. Yo o alimento mi espíritu o alimento mi carne. Si yo alimento mi carne, pues el resultado está ahí. Gálatas dice que las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Entonces comienza a hablar de inmoralidad sexual, impureza, libertinaje. Hasta ahí uno dice, no, pero eso los cristianos no lo hacen. Pero bueno, eso hace parte también de las obras de la naturaleza pecaminosa. Pero hay unas que son mucho más caseras y mucho más comunes dentro de los cristianos. Odio, rencores, celos, peleas, arrebatos de ira, disensiones, contiendas, ya lo dije, sectarismos, que es decir, yo soy el que tengo la razón, tú no tienes la razón y yo tengo la razón, e imponerla a la brava. Ese es el sectarismo. Y comienza a hablar de una cantidad, borracheras, la gente está enloquecida porque por fin van a abrir los bares con consumo de licor, la gente quiere ir a tomar trago. ¿Y quién es el que está reinando en ese momento? La carne, la naturaleza pecaminosa. Por el contrario, dice Pablo, el fruto del Espíritu. ¿Qué es el fruto del Espíritu? El fruto del Espíritu es el resultado natural de una relación con el Espíritu Santo. Lo que va a producir, si yo me froto la mano y me lo froto y me estoy frotando la mano todo el tiempo, el resultado natural es que voy a tener una herida. Me voy a pelar la piel de tanto darme. Lo mismo pasa con el Espíritu Santo. Si yo tengo una relación con el Espíritu Santo, el resultado, lo que va a aflorar de mi vida es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, humildad, fidelidad, bondad y dominio propio. Ese es el resultado de tener una relación con el Espíritu Santo, y creo que esa es la base de lo que las familias cristianas en este momento tienen que vivir. Cuando tú hablas de ahorita que hablabas y citabas el tema de las borracheras y el desorden, sí, es increíble cómo la gente se está desbordando desde antes, ¿no? O sea, no es que vayamos a salir, ya uno escucha vecinos y un desorden y una vaina dentro de los mismos hogares. Pero venía a mi memoria inmediatamente cuando Pablo dice, no se emborrachen con vino, más bien sean llenos del Espíritu Santo. Y en alguna oportunidad, hablando de ese versículo, nosotros aquí decíamos, ¿por qué Pablo precisamente en ese versículo habla y hace referencia primero al borracho con el vino y después a la llenura del Espíritu Santo? Y entonces llegábamos a la conclusión de, así como el trago genera un efecto en la persona que lo emborracha, ¿cierto? Porque cuando la persona toma trago, pierde control total. Y altera su conducta. Claro, o sea, tú ves a alguien caminando y tú sabes que ahí se va borracho. Tú sabes que va caminando y ese man va borracho, ¿cierto? Hablan enredado, no se acuerdan al otro día, pierden control, ¿cierto? Entonces uno dice, si uno hace un paralelo con el Espíritu Santo, hace lo mismo. Oiga, se supone que yo pierdo control de mí y es el Espíritu Santo el que empieza a gobernar en mí. Entonces, claro, altera mi conducta.
Altera Sí, mi sí, claro, exacto. Te cambias. Mira, Luz Amparo está diciendo, Señor, gracias porque tú nos estás transformando a través del Espíritu Santo. Y uno dice, es eso precisamente lo que el Señor está haciendo en uno. Entonces uno se tiene que disponer para ello, para que el Señor vaya obrando y para que pues ese fruto se dé. O sea, uno puede tener roces en casa, dificultades, pero hasta uno mismo, yo mismo me he dicho a mí mismo, wow, Señor, o sea, antes uno hubiera dicho, no, y entonces tú ya guardas silencio, hay momentos en donde se te salió la piedra y bueno, pero hay otros momentos en donde tú dices, Señor, estás haciendo la obra y pues nada, estamos en el proceso, ¿sí? Estamos en el proceso y para mí algo importante es la disposición, ¿no? O sea, disponerme, Señor, haz lo que tengas que hacer en mi vida. Ser esforzados, porque es una realidad que necesitamos que ser esforzados y valientes, porque es una realidad que necesitamos entrenarnos en la palabra del Señor, para que cuando llegue ese día malo, pues uno pueda resistir, sea que lo miren a uno mal, sea que no le hagan el favor, yo pueda resistir hasta el fin con firmeza. Amén. Porque alimentar la carne no necesita ningún esfuerzo, pero alimentar el espíritu sí necesito ese esfuerzo, de intimidad en la mañana, de levantarme, de ir a solas, de hablar con el Señor, de meditar en la palabra, eso requiere un esfuerzo. Y con la apatía que hay en el mundo, pues la gente se resiste a poder meditar en la palabra. Y miren que yo creo que este tiempo es un tiempo muy bueno para uno, es decir, el tiempo de confinamiento y lo que nos trajo el confinamiento y la pandemia fue ideal para uno poder estar lleno del Espíritu Santo. Esta hipercomunicación que tenemos en este momento nos permite estar todo el tiempo llenos del Espíritu Santo. Hace un momento hablábamos con mi esposa, no, creo que lo tocábamos ayer, y mi esposa decía, hay un tiempo que yo no negocio por nada del mundo, y es mi tiempo de intimidad con Dios. Hay un horario en el que mi esposa comienza conectándose con Casarroca Boca Ratón a las 4:30 de la mañana, y a las 4:30 de la mañana comienza el tiempo de oración, el tiempo devocional, el tiempo de lectura de la palabra de Dios, y ese es un tiempo que es valiosísimo. Hoy en día podemos hacerlo de diferentes maneras. Boca Ratón transmite temprano, por ahí creo que el pastor Alfonsito Chavarro a las 7 de la mañana tiene devocional, el pastor Juan Carlos Correa también se conecta muy temprano. Yo no sé si ustedes también hacen devocional en la mañana. Todos los días a las 6, todos los días a las 6. Ok, todos los días a las 6 Casarroca Bucaramanga transmite, todos los días estamos haciendo cosas. Hay forma de que nosotros recibamos conectados como congregación. Ayer precisamente hablábamos en el texto que estamos leyendo en Café y Biblia en Montería, estamos leyendo Hebreos y ayer leímos Hebreos 10 tal vez, no me acuerdo, 9, y Pablo, perdón, el autor de Hebreos, no era Pablo, el autor de Hebreos habla sobre no dejen de congregarse, y el tiempo de congregación, el compartir unos con otros, nos ayuda a estar llenos del Espíritu Santo. La gente menosprecia lo que podemos hacer a través de estas conexiones y a través de lo que hacemos con el compañerismo cristiano. El compañerismo cristiano nos llena y yo creo que esa es una herramienta valiosísima en este tiempo para poder estar llenos del Espíritu Santo. Palabra de Dios, lectura de la palabra de Dios, oración, lectura de la palabra de Dios, estudio de la palabra de Dios, no lectura, estudio, pero además congregación. Fundamental. Mira que tienes toda la razón y mi esposita decía algo muy cierto ahorita, el esfuerzo y la disciplina. Y venía a mi memoria algo y yo decía, es que muchas personas, y aquí hay que decirlo porque pues no es de conocimiento público, muchas personas quieren la bendición, más no la instrucción, ¿sí? Entonces, yo quiero que Dios me bendiga, yo quiero que Dios me respalde, yo quiero que Dios me ayude. Entonces Dios dice, ok, pero primero tienes que entender que tu vida la tienes que manejar a mi manera y no a la tuya. Hay un orden y voy a poner el orden y voy a empezar a ordenar muchas cosas. Primero arranquemos por tu relación conmigo, entonces empiezan a poner muchas cosas en orden. Y la gente a veces dice, no, pero es que orar, pero es que la Biblia, es que, ay, pero es que... Yo iba los domingos y yo lo decía hace unos días, yo decía, hay gente que dice... usando las excusas, no, yo estaba juicioso, pero desde que llegó la pandemia, yo estaba conectadísimo con la iglesia y yo no cachaba domingo, pero empezó la pandemia y no, yo me desconecté terriblemente y uno dice, venga, pero no puede depender de un lugar
tu relación con Dios. Así es. ¿Sí? Entonces, creo que hacia allá vamos cuando hablamos de sacar una conclusión de esta transmisión. ¿Cómo está la relación de cada uno de nosotros con el Señor? ¿Cómo está ese tiempo a solas? Cuando esta mañana creo que en el devocional yo le decía, hay gente que dice, yo no me puedo levantar sin tomarme un tintico. Uy, es que yo necesito un tintico. Y hay gente que dice, es que yo lo primero que necesito es un tintico, ¿cierto? Ah, bueno, mira, ahí está. Nosotros no somos tan tinteros, ¿no? No, la verdad no. Pero hay gente que dice el tintico. Entonces uno dice, venga, esto es fundamental, así como uno necesita el aire para respirar, uno necesita ir a la presencia de Dios, y para eso se requiere, como lo dijo mi esposa, disciplina, constancia, ¿cierto? Total, así es. total. Es algo súper necesario, súper necesario. Yo quiero, no sé si me permiten abordar un tema adicional al tema de la disciplina. ¿Puedo? No, la verdad, no, claro, hermano, de una, ¿cuál? Cuéntelo. Miren que nosotros hablábamos a raíz de una conversación que tuvimos ayer con mi esposa. Le mandamos un mensaje a todos los coordinadores de ministerio, al liderazgo de mi iglesia y de la iglesia de aquí de Montería, y les decíamos, oiga gente, todos necesitamos recibir, porque si no recibimos, ¿qué vamos a dar? Si yo no me dispongo para recibir, y este llamado de atención era porque estábamos viendo que algunos no estaban recibiendo, no estaban conectados con alguien que les enseñe. Estamos muy acostumbrados a dar, y esto va especialmente para los que somos pastores y para los que somos líderes en la iglesia. Por más de que usted sepa, tenga antigüedad, tenga rango, sea diácono o pastor, usted también necesita recibir. Nosotros necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. Necesitamos alguien a quien rendirle cuentas, alguien a quien llamar y decirle, oiga, estoy bien, esto está pasando. Nosotros, los pastores, tenemos pastores a los cuales llamamos y les decimos, oiga, esto está pasando en mi vida, esto está pasando en mi casa, esto es lo que estamos viviendo, pero eso lo tenemos que hacer todos. Todos necesitamos asegurarnos que tenemos alguien que nos enseñe y a alguien a quien reportarle, a quien darle cuentas sobre nuestra vida. No podemos ser solitarios, no sirve. El cristianismo no es para gente solitaria ni para gente. Jesús lo hacía. Jesús, dice la palabra de Dios, que iba al templo y acostumbraba a ir al templo. Participaba de las festividades judías, participaba del ir al templo. Ir al templo, Jesús no, la palabra no registra que cada vez que iba al templo Jesús predicaba. Entonces, si iba al templo, seguramente es porque iba a escuchar y a aprender y a hacer preguntas. Y esto es clave para todos nosotros. Tenemos que asegurarnos que estamos aprendiendo. Y aquí la invitación, yo creo que es tanto para los de Montería que están conectados, como para toda la iglesia de Bucaramanga que nos está escuchando esta noche. Asegúrense de que hacen parte de un grupo pequeño. Asegúrense de que hacen parte de un ministerio congregacional. No seamos cristianos domingueros. Solamente con el domingo no nos alimentamos. Necesitamos cercanía con las personas, estudio, devoción, necesitamos intimidad con otros, y los grupos pequeños son una estrategia clave para poder crecer y estar llenos del Espíritu Santo. Mira, cuando comenzó la pandemia, creo que lo hablábamos contigo, hay cosas que la pandemia nos ha traído y uno dice, Señor, gracias, ¿no? Los tiempos de devocional como iglesia, por ejemplo, han sido una tremenda bendición. Yo recuerdo cuando lo hacíamos de manera presencial en la iglesia, estamos hablando de 2 años atrás, y creo que una de las personas que más nos apoyaba en esa tarea está conectado y es José Guille, cuando él estaba al frente de Hombres de Bien, y llegaban, no sé, 30, 40 personas, 50 personas, pero siempre el número era ese, ¿cierto? Entonces a veces no, es que el tiempo, es que ir hasta la iglesia y después irme para el trabajo y tal, y toda la cosa, y no me queda sencillo. La virtualidad nos ha permitido tener devocionales en donde hemos llegado a tener conexiones de, 300 el promedio, pero hubo un día en el que se conectaron 600, un día que tembló, aquí tembló un día, faltando 5 minutos para las 6,
y se conectaron como 600. Que siga temblando. Sí, yo dije eso y yo dije, va a tocar, Señor, que sacudas esta ciudad todos los días. Pero uno dice, muchas personas hoy ya tienen el hábito de la oración y lo formaron en este tiempo. Y aquí no vamos a entrar a decirle a la gente, uy, usted no lo había formado antes, terrible, uy, usted es un pagano. No. Demos gracias al Señor porque a través de este tiempo, alguien escribió ahorita las 3D, yo me las aprendí de otra manera. Primero, disposición, ¿sí? Disposición porque uno a veces no tiene el deseo de orar y, pero no, dispón tu corazón y vas a empezar a hacerlo. Te dispones, sacas ese tiempo, trabajas en la disciplina, la segunda D, disciplina, para que eso después se vuelva como un deleite, o sea, me da gusto, lo disfruto, ¿sí? Entonces hay gente que dice, no, yo ya entiendo que esto hace parte de mi vida. Martín Lutero, lo leía yo en un comentario bíblico, decía, tengo tantas cosas por hacer en este día que dedicaré mis primeras 3 horas a la oración. Agustín de Hipona decía, me da miedo salir de mi casa sin haber orado antes, sin haber ido a la presencia de Dios. Me da miedo, porque necesito salir en el espíritu. Y uno dice, caramba, o sea, tremendo. Y Susana Wesley también. Susana Wesley tenía 12 hijos y decía, la primera hora después de levantarme es para orarle al Señor, porque si no, no puedo con todo lo que tengo que hacer en casa. Entonces, la mujer también hacía su papel y súper. No, total. Y hay una cosa que me parece clave, y es que necesitamos tener un enfoque familiar. Necesitamos enfocarnos en nuestros hogares, en nuestras familias. Eso es algo también importante. Estamos muy preocupados por el trabajo, la calle, la economía y dejamos relegada la familia. Y mi esposa me compartía hace un momento un texto que tiene relación justamente con eso. Yo no sé si lo quieren leer. Sí, queríamos compartirles ya como para terminar, que ya se nos está acabando la hora. Sí, esto vuela. Quería compartirles unos textos pequeñitos y está en Josué 22, que nos llamó muchísimo la atención cómo pasa, Josué habla de guerras y victorias, ¿no? Y habla de mucho tiempo de guerra, de mucho tiempo de conquista, esa conquista de la tierra prometida. Y en Josué, un antecedente. En el capítulo 1 de Josué, Dios le da una instrucción a 3 tribus, Rubén, Gad y media tribu de Manasés, que han recibido territorios antes de cruzar el Jordán. Le dice, ustedes van a cruzar el Jordán, van y pelean y cuando peleen se devuelven, pero primero tienen que ir a pelear con sus hermanos. Después, ahora sí, en el capítulo 22. En el capítulo 22 de Josué, voy a leer algunos versículos, ustedes en casa lo leen con más detenimiento y lo estudian porque de verdad que vale la pena, pero voy a leer el versículo 4 hasta el 6 y después el 8. Dice así: y ahora que el Señor su Dios ha cumplido lo que prometió y les ha dado descanso a sus hermanos, regresen ustedes a sus hogares. Esto se lo está diciendo a esas 3 tribus. Se lo está diciendo a los soldados, vienen de guerrear, vienen de conquistar la tierra. Y le dice, regresen a sus hogares y a sus tierras que Moisés, siervo del Señor, les entregó al lado oriental del río Jordán. Y esfuércense por cumplir fielmente el mandamiento y la ley que les ordenó Moisés. ¿Dónde? En los hogares, a donde los manda. Y dice, amen al Señor su Dios, condúzcanse de acuerdo con su voluntad, obedezcan sus mandamientos, manténganse unidos firmemente a Él y sírvanle de todo corazón y con todo su ser. Dicho esto, Josué les dio su bendición y los envió a sus hogares. Y en el versículo 8 dice, regresen a sus hogares repletos de bienes, oro, plata, bronce, hierro, gran cantidad de ropa y mucho ganado. Compartan con sus hermanos lo que le han arrebatado al enemigo. Hogares. Esa insistencia de vayan a sus hogares, cumplan la palabra en sus hogares. Ya Dios ha cumplido sus promesas, ahora usted vaya y haga en el hogar lo que tiene que hacer y disfrute en el hogar lo que le quitó al enemigo, o sea, lo que usted tiene, lo que usted ha podido conquistar, disfrútelo en su hogar. Y para concluir, en el Salmo 101, versículo 2, está hablando David, hombre conforme al corazón de Dios,
Y miren lo que dice en el Salmo 101:2, dice, quiero triunfar en el camino de la perfección. ¿Quién no quiere triunfar? O más bien, ¿quién quiere triunfar? Yo quiero ver manitos levantadas, fuegos ahí en el chat. Yo quiero saber si quieren triunfar. Yo creo que eso es un anhelo de todos. Y David, el hombre conforme al corazón de Dios, dice, quiero triunfar en el camino de perfección. 2 puntos. ¿Cuándo me visitarás? Quiero conducirme en mi propia casa con integridad de corazón. David está hablando de su comportamiento al interior de su casa. Y el anhelo de él era triunfar, tener éxito en el camino de perfección para poderse comportar con integridad en su casa. Y Amén. Creo que ese debe ser como la conclusión de esta noche. Ahorita estoy con Hogar hasta aquí porque estoy precisamente dictando la cátedra de Hogar Cristiano en el Instituto Bíblico y ahora porque la clase empezaba a las 6:30, pero le pedí a mis estudiantes que me dieran media horita para poder empezar. ¿Empiezas a las 6:30? Sí. Ok. Sí, pero la corrimos. Aquí empezamos a las 7. Ella también está dictando, pero ella la está dictando el sábado. Nosotros la corrimos media hora para poder estar con ustedes ahora, y de hecho hay varios estudiantes que están conectados en este momento con nosotros. Sí. Eso es nota, conéctese y se gana un punto. Si hay estudiantes del IBLI conectados, pongan la manito y se ganan una nota extra. Pero perdón, Lulu, estabas diciendo, la gran conclusión, tú dirías... La gran conclusión definitivamente es disfrutar en el hogar lo que Dios hace por nosotros, o sea, amar lo que Dios ama, como empezamos hablando al comienzo, que decíamos, no podemos menospreciar lo que Dios ama y aprecia, y el matrimonio, la familia, la fidelidad conyugal, la unión familiar es muy importante para Dios, o sea, después de Dios tiene que estar nuestra familia, tiene que estar nuestro esposo, nuestros hijos, y el mundo que está dominado por Satanás nos hace perder ese foco y enfocarnos en el intelecto, enfocarnos en la economía, enfocarnos en las añadiduras. Cuando Dios dice que busquemos primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido, ese buscar primero el reino de Dios es amar lo que Dios ama. Es buscar lo que es importante para Dios. Y el llamado hoy a todas las personas que nos están viendo es amen su familia, amen su hogar, esfuércense por cumplir fielmente lo que está escrito en la palabra de Dios en su hogar y todo lo demás va a venir. No se desgasten buscando el fruto, busquen a quien da el fruto. El fruto se da naturalmente cuando nosotros estamos pegaditos a la vid verdadera que es Jesucristo. Y la manera de crecer y de llenarnos del Espíritu Santo, pues por supuesto es estudiando la palabra de Dios. No hay otra forma, no hay otra manera. No podemos vivir sin disciplinas espirituales y esperar resultados espirituales. No existe, eso no es bíblico. No es bíblico. Entonces esa es como la conclusión y como familias quiéranse. De verdad que no hay nada más importante después de Dios que nuestra familia. Amén. Amén, amén. Por ahí estaban, gracias Lulu, por ahí estaban diciendo que Lina María García, estudiante, me imagino, de Hogar Cristiano, dice, ya nos ganamos la nota. Bien, tienen 5 en el próximo quiz. No, eso lo dije yo, ¿no? Eso no lo dijo Lulu. Ojo, ahí miren a ver cómo arreglan. Yo soy profesora Cuchilla, Rajona. Sí. Sí, claro. Tiene fama. Esa es la actitud. Que los quizzes en la carne. Yo pienso que el Instituto Bíblico todo es valiosísimo, definitivamente es súper importante, pero la cátedra de Hogar Cristiano, pues es que es vida, es lo más importante, en donde más tenemos que ponerle interés. Entonces, si menospreciamos la cátedra de Hogar Cristiano, estamos menospreciando las cosas de Dios. Entonces, eso es como... Así es, no. Sí, no, porque hay gente que se centra en
doctrina y la doctrina. Sí, ok, es importante conocer y tener una muy buena estructura y poder hacer una muy buena apologética, pero pues no podemos dejar de lado la importancia que tiene la familia y el hogar. Fue Dios quien la creó, fue Dios quien la estableció. Del individuo, Del hombre. Familia. Dijo, no es bueno que esté solo, le voy a hacer a la ayuda idónea. Entonces ahí empezó la familia. Así es. Papita, gracias. Vamos a terminar, Pastor Carlos, te dije que por favor terminaras orando, cerrando una oración corta para que nos podamos ir para Ibli, porque tenemos Ibli todos. Vale, vamos listo. para Ibli. Oremos. Sí. Padre, yo te doy gracias, Señor, por esta noche, por este tiempo que nos has permitido compartir a Montería y Bucaramanga, Señor, en unidad como una sola iglesia. Gracias por la vida del pastor Chucho, Dios mío. Gracias por la vida de Alessandra, Dios, en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, que tú derrames bendición sobre su hogar y así como tú bendices su hogar y su matrimonio, derrames de esa misma bendición en toda su iglesia. Padre Santo, bendecimos a cada familia de Bucaramanga, Señor, que está conectada con nosotros. Te pedimos que tu Espíritu Santo llene nuestras vidas, llene nuestros corazones, danos deseo, Dios mío, la disposición, como nos enseñaba el pastor Chucho esta noche, para buscar tu palabra, para buscarte a ti, Señor, a través de las Escrituras, para estudiarla, Dios mío, para tener tiempos de devoción extrema, mi Dios. Padre Santo, en el nombre de Jesús, bendice nuestras familias, déjanos ver el fruto de tu presencia en medio de nuestros hogares. Bendecimos cada matrimonio, cada familia, Dios, y te pedimos, Señor, que nos levantes como una iglesia sólida, firme, estable, Dios mío, basada en el hogar, en la familia, mi Dios. Te entregamos, Señor, el resto de esta noche en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta, después de mí, esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Conéctate, crece, sirve. Seguimos en contacto.